Boston, Estados Unidos. 15 de noviembre de 1900. 8 de la mañana. Dos hombres con chaquetas negras suben las escaleras de la mansión Ashford en Beacon Hill. Traen documentos oficiales, una orden judicial y esposas de hierro. Tocan a la puerta. Cuando se abre, no encuentran a la mujer que esperaban arrestar. Encuentran al hombre que planeaba encerrarla. Para entender cómo llegamos aquí, necesitamos volver atrás. 10 años atrás, al día en que Helen Montgomery cometió el error que casi le cuesta la vida, el día en que se casó. Soy narradora de historias, y esta es una historia real. Bueno, tan real como pueden ser las historias de mujeres que la historia prefirió olvidar. Te voy a contar sobre Helen, sobre Edward, y sobre el silencio que mata más lento que cualquier enfermedad. Pero antes, déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez te has mirado al espejo y no has reconocido a la persona que te devuelve la mirada? ¿Alguna vez has sentido que desapareciste, poco a poco, día a día, hasta que no quedó nada de quién eras? Helen sí, y esta es la historia de cómo una mujer invisible finalmente fue vista, pero no porque alguien la rescatara, sino porque ella misma aprendió a gritar. Primavera de 1890. Boston. Helen Montgomery tenía 24 años y el mundo a sus pies. Hija de un varón inglés radicado en Estados Unidos, educada en Suiza. Hablaba 4 idiomas con fluidez. Tenía una inteligencia que intimidaba a los hombres inseguros y una belleza que hacía girar cabezas en cada baile. Su problema, si es que podemos llamarlo así, era que creía en el amor. Edward Ashford la vio en un evento benéfico en mayo. 39 años. Duque viudo. Apuesto, rico, o eso parecía. La verdad era más complicada. Edward estaba quebrado. Sus negocios colapsaban, las deudas crecían, y necesitaba dinero fresco, rápido. Helen era perfecta, joven, bien nacida, y rica. El cortejo duró 6 semanas, flores todos los días, paseos en carruaje por el Boston Common, palabras hermosas que Helen, ingenua y esperanzada, confundió con amor. Eres extraordinaria, Helen. No como las demás mujeres. Contigo a mi lado, podría conquistar el mundo. Nunca he conocido a nadie como tú. Helen guardó cada palabra como si fueran diamantes. No sabía que eran monedas falsas. Se casaron en junio. 300 invitados. Las campanas de la Old North Church repicaron durante 1 hora. La noche de bodas, Edward cumplió con su deber marital. Sin ternura, sin palabras, con la eficiencia de quien completa una transacción comercial. Helen, que había soñado con romance, se dijo a sí misma que así eran todos los matrimonios. Nadie le había dicho lo contrario. Pero hubo un momento, uno solo. Era la primera semana de matrimonio. Helen contrajo fiebre alta. Deliraba. El médico dijo que era peligroso. Edward se quedó despierto toda la noche. Le ponía paños fríos en la frente. Le sostenía la mano. Le susurraba que estaría bien. Cuando Helen despertó al amanecer, él estaba ahí, dormido en la silla junto a su cama, con su mano aún sosteniendo la de ella. Helen pensó, este es el hombre del que me enamoré. No sabía que sería la última vez que lo vería así, porque 2 días después, cuando ella se recuperó, Edward volvió a ser distante, educado, frío, y Helen pasaría los siguientes 10 años preguntándose qué había hecho mal para perder a ese hombre que cuidó de ella una sola noche. La verdad era más simple y más cruel. Ese hombre nunca existió. Solo fue una actuación. Porque Edward todavía necesitaba que ella viviera. Todavía no había transferido su fortuna a su nombre. El primer año fue tolerable. Edward era educado. Distante, pero educado. Cenaban juntos 3 veces por semana. Él preguntaba sobre su día con el mismo interés con que preguntaría sobre el clima. Helen esperaba. Esperaba que el amor creciera, que la distancia disminuyera, que volviera a ver al hombre de aquella noche de fiebre. Entonces, quedó embarazada. Y todo empezó a morir. Thomas nació en febrero de 1892. 18 horas de parto que casi matan a Helen. Edward llegó 2 horas después del nacimiento. Observó al bebé, asintió, y salió diciendo que tenía una reunión importante. No volvió por 3 días. Helen, sangrando y rota en su cama, sostenía a Thomas y lloraba, pero se decía que era por el cansancio, por las hormonas, no porque su esposo hubiera tratado el nacimiento de su hijo como una inspección de mercancía. Los meses siguientes fueron un torbellino. Helen descubrió que amaba ser madre con una intensidad que la sorprendió, pero su cuerpo había cambiado. Estrías marcaban su vientre,
Sus senos caían con el peso de la lactancia. Había ganado 15 kilos que no lograba perder, y Edward dejó de entrar a su habitación. Al principio, Helen pensó que era temporal. Luego pensó que necesitaba esforzarse más. Compró vestidos nuevos, se peinaba con más cuidado, usaba perfumes caros. Él pasaba por su lado como si fuera un fantasma. 2 años después llegó Charlotte. El segundo embarazo fue más difícil. Helen ganó más peso. Su rostro se hinchó. Sus ojos perdieron el brillo. Y Edward comenzó a hacer algo peor que ignorarla. Comenzó a humillarla. Primero fueron comentarios privados. ¿No crees que deberías comer menos pan, querida? ¿Deberías descansar más? Te ves cansada. La palabra cansada significaba fea. Ambos lo sabían. Luego vinieron las ausencias públicas. Edward iba solo a los bailes, solo a la ópera, solo a los eventos sociales. Prefieres quedarte con los niños, ¿verdad, Helen? No era una pregunta, era un decreto. Las criadas comenzaron a susurrar. Los sirvientes evitaban su mirada. Y Helen, que antes era la señora de la casa, se convirtió en una presencia que todos toleraban con lástima mal disimulada. El tercer año después de Charlotte, los rumores empezaron. Madame Colette, la cantante francesa del cabaret en Washington Street. Todo Boston lo sabía, excepto Helen. O más bien, Helen fingía no saberlo, porque admitirlo sería admitir que su matrimonio era una mentira. Hasta aquella tarde de té. Una tarde de octubre, Helen asistió a un té con las esposas de otros magnates. Estaba sirviendo azúcar en su taza cuando escuchó la voz de Margaret Pemberton. Pobre Helen. Debe ser difícil sabiendo que tu esposo prefiere cualquier cosa a ti. Las otras rieron incómodas. Helen sonrió educadamente. Bebió su té. Se excusó diciendo que tenía jaqueca. En el carruaje de regreso, lloró tan fuerte que el cochero fingió no escuchar. Esa noche, Edward llegó pasadas las 2 de la madrugada, perfumado con un aroma que no era el suyo. Helen estaba despierta, como siempre, esperando en su habitación. Él pasó frente a su puerta sin detenerse, y Helen, por primera vez en años, sintió algo más fuerte que la tristeza. Sintió rabia. Octubre de 1900, 10 años después de la boda. Helen tenía una rutina. Todos los días, después de almorzar con los niños, se sentaba junto a la ventana del segundo piso y observaba Boston moverse abajo. Ese día, la rutina se rompió. Edward había salido temprano, perfumado, sonriendo. Helen no lo veía sonreír así desde aquella noche de fiebre, 10 años atrás. Algo dentro de ella simplemente se quebró. Se sentó junto a la ventana y por primera vez en 10 años, se permitió preguntar en voz alta, ¿en qué momento me perdí? Tenía 24 cuando se casó, ahora 34. Una década entera, 10 años de convertirse en sombra. ¿En qué momento permití esto? La ventana estaba entreabierta, el aire de octubre entraba frío, y entonces, escuchó voces, del estudio de Edward, directamente abajo. Edward estaba hablando con alguien. Helen se inclinó, apenas respiraba. 2 semanas, decía la voz de Edward. Después de eso, ella será problema del Dr. Whitmore. Otra voz masculina, desconocida. ¿Y los documentos de transferencia? Firmados. La francesa tendrá todo a su nombre el día 15. ¿Y si su esposa descubre? Edward rió. Una risa que Helen nunca había escuchado. Cruel, despreciativa. ¿Helen? Ella ni siquiera sabe qué día es. Está demasiado ocupada lamentándose. Helen sintió que su sangre se convertía en hielo. No era paranoia. No era su imaginación. Su esposo estaba planeando algo que involucraba a un tal Dr. Whitmore y a la francesa, y transferencias de propiedades. Helen se levantó de la ventana. Sus manos temblaban, pero su mente, dormida durante tanto tiempo, finalmente despertó y tomó una decisión. Iba a descubrir exactamente qué planeaba Edward, y entonces iba a impedirlo. Helen no durmió esa noche, pero por primera vez en años, no fue por tristeza, fue por adrenalina pura. Su cerebro, dormido durante tanto tiempo, recordó todo, cada número que Edward había mencionado, cada nombre, cada fecha, cada contradicción. Al amanecer, tomó una decisión que habría sido impensable 24 horas antes. Iba a mentir. En el desayuno, Edward apareció brevemente. Besó distraídamente la cabeza de Thomas. Ignoró a Charlotte. Ni siquiera miró a Helen. Saldré temprano, anunció. Reunión en el club. Helen,
que normalmente asentía en silencio, dijo: «Yo también saldré. Visitaré a Margaret Pemberton. Está enferma». Era mentira. Margaret Pemberton estaba perfectamente bien. De hecho, Helen sospechaba que era una de las amantes de Edward, pero Edward ni siquiera prestó atención. Solo asintió y salió. Helen esperó 30 minutos. Luego le pidió a Maggie, la gobernanta, que cuidara a los niños. Fue directamente al estudio de Edward. La puerta estaba cerrada, pero no con llave. Él era demasiado arrogante para pensar que necesitaba proteger sus secretos de su esposa invisible. Helen tenía 2 horas antes de que regresara. Lo que encontró cambiaría todo. El escritorio de Edward era un museo de mentiras organizadas. Helen comenzó con los documentos más obvios: contratos, correspondencia, estados financieros, y encontró, escondida en un cajón falso, una carpeta marcada simplemente «Noviembre». Dentro había un contrato de transferencia de propiedad, la mansión Ashford en Beacon Hill, valorada en 150,000 libras, siendo transferida a nombre de Colette Beaumont, documentos de cuentas bancarias, todas las cuentas conjuntas siendo vaciadas sistemáticamente. Una carta del Dr. Augustus Whitmore, director del McLean Asylum, confirmando disponibilidad para la internación de paciente femenina, día 15 de noviembre, diagnóstico de histeria aguda con tendencias violentas. Y lo peor, un documento médico fechado una semana atrás, firmado por 2 médicos que Helen nunca había visto, diagnosticándola con enfermedad mental progresiva, que representa un peligro para sí misma y para otros. Helen tuvo que sentarse. Edward no solo planeaba robarle todo, planeaba encerrarla en una institución mental, declararla loca, quitarle a los niños, y tenía menos de 2 semanas para impedirlo. Helen no lloró, no tuvo tiempo. Copió todos los documentos usando papel carbón que encontró en el escritorio. Sus manos temblaban, pero trabajaban con precisión. Cuando escuchó el carruaje de Edward regresando, ya había reemplazado todo exactamente como estaba. Guardó las copias dentro de una caja de sombreros en su habitación. Bajó las escaleras, entró a la sala, tomó un libro, y cuando Edward pasó por su lado sin mirarla, ella fingió estar leyendo tranquilamente, pero por dentro estaba en guerra. Esa tarde llegó una carta para Helen. El sobre era color crema, sellado con lacre rojo. La caligrafía era elegante, femenina. Helen la abrió en su habitación. La carta decía: «Prima querida, han pasado 15 años desde que hablamos. Sé que me juzgaste cuando rechacé el matrimonio que mi familia había arreglado, cuando huí a París, cuando elegí el escándalo sobre la resignación. Tu madre, mi tía amada, escribió antes de morir hace 3 meses. Me pidió que cuidara de ti. Me dijo que estabas desapareciendo. No sé si todavía me odias, pero si alguna vez quisiste la libertad que yo elegí, ahora es tu momento. Tengo un apartamento en París, tengo trabajo, tengo vida propia, y tengo contactos que pueden ayudar a una mujer que necesita escapar. La puerta está abierta, Helen. Siempre lo estuvo. Solo necesitas tener el coraje de cruzarla. Con amor que nunca murió, Eleanor». Helen leyó la carta 3 veces. Eleanor Blackwood, su prima, la que había huido de un matrimonio arreglado a los 20 años, la que la familia había desterrado, la que Helen, joven e ingenua, había juzgado como egoísta y cobarde. Ahora, 10 años casada con un hombre que la despreciaba, Helen finalmente entendía. Eleanor no había sido cobarde, había sido valiente, pero Helen no quería huir, no quería esconderse en París como una refugiada de su propia vida. Quería algo mucho más peligroso. Quería ganar. Se sentó en su escritorio y escribió un telegrama de 6 palabras. «Prima, ven urgente. No preguntes. Helen». Al día siguiente, Helen estaba desayunando con los niños cuando Maggie entró con té. Maggie Doyle tenía 58 años. Trabajaba para los Ashford desde hacía 30 años. Era eficiente, invisible, perfecta. Pero esa mañana, cuando puso la bandeja frente a Helen, sus manos temblaban. Helen lo notó. «Maggie, ¿estás bien?». Maggie se sobresaltó, como si el simple hecho de que Helen le hablara directamente fuera un shock. «Sí, señora. Disculpe». Intentó retirarse, pero Helen puso su mano sobre su brazo. «Espera». Maggie se congeló. Helen bajó la voz. «Tú sabes algo, ¿verdad?». Los ojos de Maggie se llenaron de lágrimas. «No sé de qué habla, señora. Sobre mi esposo, sobre lo que planea. Tú sabes». Maggie cerró los ojos. «Señora,
No puedo. Por favor. Esa palabra. Por favor. Helen nunca le había pedido nada a un sirviente. Siempre había ordenado. Ahora estaba rogando. Maggie abrió los ojos. Miró hacia la puerta. Luego, en voz tan baja que Helen casi no escuchó, su cuarto. A las 2 de la tarde. Él estará fuera. A las 2 en punto. Maggie entró a la habitación de Helen. Se quedó de pie junto a la ventana, rígida. Señora, lo que voy a decirle. Su voz se quebró. He guardado este secreto por 20 años. Y me ha matado lentamente cada día. Helen esperó. Maggie respiró hondo. Su esposo ya ha hecho esto antes. ¿Hecho qué? Internado a una esposa. El mundo de Helen se inclinó. ¿Qué? La primera esposa del duque, Lady Victoria Hastings. Ella no murió de tuberculosis como todos piensan. Maggie se volvió. Había lágrimas corriendo por su rostro. Él la mandó a un sanatorio en Suiza. La declaró loca. Falsificó el certificado de defunción. Y se casó con usted 7 años después. Helen tuvo que agarrarse del respaldo de una silla. ¿Victoria está viva? Estaba hace 2 años. Internada en un lugar llamado Sanatorio Lac Lehmann. ¿Por qué? ¿Por qué hizo eso? Porque ella descubrió que él estaba robando dinero de la empresa de su padre. Cuando amenazó con denunciarlo, él la declaró histérica. Consiguió que 2 médicos testificaran, y la mandó lejos. Maggie se sentó en la cama, rompiendo todo protocolo. Me obligó a mentir. Dijo que si no testificaba que Victoria tenía comportamientos extraños, haría deportar a mi familia en Irlanda. Así que mentí, y Victoria fue encerrada. Y yo he vivido con esa culpa cada día desde entonces. Helen se sentó a su lado. ¿Por qué me cuentas esto ahora? Maggie la miró. Porque estoy muriendo, señora. Cáncer. El médico me dio 6 meses. Tal vez menos. Y no quiero morir siendo cómplice de nuevo. Tomó las manos de Helen. Él va a hacerle lo mismo. Ya vi los preparativos. Los médicos visitando. Los papeles firmándose. Y no puedo permitir que suceda otra vez. Helen apretó las manos de Maggie. ¿Testificarías contra él? Sí, aunque te cueste todo. Señora, ya no tengo nada que perder, y usted tiene todo por ganar. Helen asintió. Y en ese momento, en una habitación llena de luz de tarde, 2 mujeres comenzaron a planear la caída de un duque. 3 días después, Eleanor Blackwood desembarcó en el puerto de Boston. 39 años. Cabello cortado escandalosamente corto. Vestidos de París que las mujeres de Boston consideraban atrevidos. Y fumaba cigarrillos en público. Helen la esperaba en el muelle con los niños. Cuando Eleanor la vio, se detuvo. Su prima, que había sido radiante a los 24, ahora parecía una sombra de sí misma. Demasiado delgada, ojos apagados, postura de quien aprendió a ocupar menos espacio. Eleanor no dijo pobre de ti, no ofreció lástima. Dijo, entonces, vamos a destruirlo. Y Helen, por primera vez en años, sonrió de verdad. Eleanor se instaló en un hotel en Cambridge. Ella y Helen sabían que Edward no podía sospechar nada. Aquella noche, en la habitación del hotel, Helen contó todo. Eleanor escuchó sin interrumpir. Al final, encendió un cigarrillo. Necesitamos 3 cosas. Primero, un abogado que no tenga miedo de enfrentar a un duque. Segundo, un periodista que quiera el reportaje del siglo. Tercero, prueba de que Victoria está viva. ¿Cómo conseguimos eso? Eleanor abrió su maleta y sacó una carpeta llena de nombres. Conozco gente que la sociedad elegante rechazó. Somos un club. Sacó una tarjeta. James Harper, abogado, 31 años, Harvard, rechazado por los grandes bufetes por ser hijo de inmigrantes irlandeses. Eleanor hizo una pausa. Y tiene una razón personal para odiar las internaciones forzadas. Su hermana murió en un asilo después de que su esposo la declarara histérica. Sacó otra tarjeta. Clara Bennett, periodista del Boston Globe, 28 años, relegada a las páginas femeninas, pero desesperada por hacer periodismo real. ¿Y Victoria? Eleanor vaciló. Por primera vez desde que llegó, parecía incómoda. Para eso, necesito contarte algo primero. Se sirvió whisky de la botella sobre la mesa. Helen, hay una razón por la que tengo tantos contactos, por la que sé tanto sobre jueces, abogados y sanatorios. Bebió de un trago. Hace 5 años, conocí a alguien en París. Un hombre, juez federal estadounidense, casado, poderoso y completamente enamorado de mí. Helen se quedó en silencio. Hemos sido amantes desde entonces. Viene a París 3 veces al año. Me escribe todas las semanas. Y sí,
Sé que es moralmente cuestionable. Sé que lo convierte en adúltero y a mí en la otra mujer. Eleanor miró a Helen directamente. Pero aquí está la parte que importa. Ese juez tiene jurisdicción sobre casos federales en Massachusetts, incluyendo casos de bigamia y fraude. Helen entendió inmediatamente. ¿El juez Matthews? Eleanor asintió. No voy a pedirle que manipule el caso, pero voy a pedirle que lo acepte, que no lo rechace por presión política, que le dé una oportunidad justa. Se inclinó hacia adelante, lo que significa que tengo poder, Helen. Pero ese poder viene con un precio. Si esto sale mal, si alguien descubre mi relación con Matthews, él pierde todo. Su carrera, su matrimonio, su reputación. Apagó el cigarrillo. Y yo pierdo la única persona que me ha amado en 15 años. ¿Por qué me cuentas esto?, preguntó Helen. Porque necesitas saber que todos tenemos secretos. Todos tenemos algo que perder. Y necesito que confíes en mí a pesar de eso. Helen la miró durante un largo momento. Él sabe que estás aquí. ¿El juez Matthews? No. Y no puede saberlo. Al menos no oficialmente. Entonces, ¿cómo? Eleanor sonrió con tristeza. Le escribí hace 2 días. Una carta que parecía personal. En ella mencioné, como de pasada, que mi prima estaba en problemas, que un hombre poderoso estaba abusando del sistema legal para destruir a una mujer inocente. ¿Y él entendió? Él siempre entiende. Es por eso que lo amo. Helen procesó todo esto. Eleanor, si hacemos esto, si exponemos a Edward, los periodistas investigarán todo. Podrían descubrir tu relación con Matthews. Lo sé. ¿Y aún así quieres ayudarme? Eleanor tomó las manos de Helen. Helen, he vivido 15 años escondida, amando a un hombre en las sombras, siendo libre pero nunca completamente. ¿Y sabes qué? Prefiero eso 1000 veces a lo que tú has vivido. Al menos yo elegí mi jaula. Tú nunca elegiste la tuya. Así que sí, voy a arriesgarlo todo. Porque algunas cosas valen más que los secretos. A la mañana siguiente, Helen despertó con sensación de urgencia. Faltaban 12 días para el 15 de noviembre, 12 días antes de que Edward la internara. Pero cuando bajó a desayunar, notó algo extraño. Edward estaba ahí, sentado, leyendo el periódico, como si tuviera todo el tiempo del mundo. La miró por encima del periódico. Buenos días, Helen. Fue la primera vez en meses que la saludaba directamente. Buenos días, respondió ella con cautela. Pensé que podríamos cenar juntos esta noche. Los dos, como en los viejos tiempos. Helen sintió hielo en sus venas. ¿Los niños? Maggie puede cuidarlos. Quiero hablar contigo. A solas. No era una invitación. Era una orden. Helen asintió. Edward sonrió. Y fue esa sonrisa lo que la aterrorizó. Porque era la misma sonrisa de aquella noche de fiebre. 10 años atrás. Cálida, gentil, completamente falsa. Edward sospechaba algo. Helen corrió a la habitación de Eleanor en cuanto pudo salir de la mansión. «¿Sabe algo?», dijo sin aliento. «No sé cómo, pero sabe que estoy planeando algo». Eleanor se puso seria. «¿Estás segura? ¿Quiere cenar conmigo esta noche? A solas». Edward no ha querido cenar conmigo en 2 años. Podría ser una trampa, o podría ser una prueba, para ver si actúo diferente. Eleanor caminó por la habitación pensando. «Tienes que ir. Si no vas, confirmará sus sospechas. Pero necesitamos prepararte». «¿Preparar cómo?». «Para mentir mejor que él». Esa noche, Helen bajó las escaleras vestida con su mejor vestido. Edward la esperaba en el comedor. Había ordenado una cena elaborada. Vino francés, velas. Todo era perfecto. Todo era aterrador. «Estás hermosa esta noche», dijo Edward. Helen se sentó. «Gracias». Comieron en silencio durante varios minutos. Luego Edward habló. «He estado pensando, Helen, sobre nosotros, sobre nuestro matrimonio». Helen mantuvo su expresión neutral. «Sí, sé que no he sido el mejor esposo. He estado distante, ocupado con los negocios, pero quiero cambiar eso». Tomó su mano a través de la mesa. Helen tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para no apartarla. «Los niños están creciendo. Thomas pronto irá a la escuela. Charlotte también. Y me he dado cuenta de que hemos perdido mucho tiempo. Edward, déjame terminar». Su agarre en su mano se apretó ligeramente. «Quiero que volvamos a ser como éramos, al principio. ¿Recuerdas?». Helen recordaba. Recordaba la mentira. «Recuerdo», dijo suavemente. «Bien. Porque he estado pensando que tal vez deberíamos tomar unas vacaciones, tú y yo, solos, a las montañas, para reconectarnos». Y ahí estaba, la trampa. Si Helen decía que sí,
Él la llevaría directamente al sanatorio. Si decía que no, confirmaría que algo había cambiado. Helen respiró hondo y usó la única arma que tenía, la verdad disfrazada. Edward, eso suena maravilloso. Pero ¿podemos esperar hasta después de Navidad? Quiero pasar las fiestas con los niños. Han estado preguntando por su padre. Jugada maestra. Lo hacía parecer idea de él. Le daba lo que quería escuchar y ganaba tiempo. Edward la estudió, sus ojos buscando mentiras. ¿Después de Navidad? Sí, así puedo prepararme adecuadamente. Comprar ropa nueva. Estar presentable para ti. La última parte casi la ahogó, pero funcionó. Edward sonrió. Me parece perfecto. Soltó su mano. Sabes, Helen, a veces pienso que te subestimo. ¿Sí? Sí. Eres más inteligente de lo que pareces. No era un cumplido, era una advertencia. Edward sabía que ella estaba planeando algo, pero no sabía qué, y eso lo ponía nervioso. El depredador había detectado que su presa estaba despierta, y ahora el juego se había vuelto infinitamente más peligroso. Esa noche, después de que Edward se fuera a su habitación, Helen recibió un telegrama urgente. Lo abrió con manos temblorosas. Era de Eleanor. Una sola línea. Victoria desapareció del sanatorio. Alguien la llevó. Creo que Edward lo sabe. Helen se quedó mirando el papel. Edward se estaba moviendo más rápido de lo que pensaban. Había descubierto su plan y estaba destruyendo las pruebas. Si Victoria desaparecía, no había forma de probar la bigamia. Y sin eso, todo el caso se derrumbaba. Helen tenía que actuar. Ahora. Pero ¿cómo luchas contra un hombre que siempre está 3 pasos adelante? Helen no esperó hasta la mañana. A las 3 de la madrugada salió de la mansión por la puerta de servicio. Tomó un carruaje al hotel de Eleanor. Eleanor ya estaba despierta. Había recibido otro telegrama. Hay más, dijo mientras le entregaba el papel a Helen. El telegrama era de su contacto en Suiza. Victoria Hastings removida del sanatorio hace 3 días por orden judicial. Firmada por juez suizo. Pagado por cuenta bancaria de Boston. Rastreamos el origen. Edward Ashford. Él la movió, dijo Helen, antes de que pudiéramos llegar a ella. No solo la movió, la escondió. Podría estar en cualquier parte de Europa ahora. Helen se sentó, derrotada. Sin Victoria, no podemos probar la bigamia. Sin bigamia, el caso se vuelve solo sobre fraude financiero. Y Edward tiene suficientes jueces comprados para salir de eso. Eleanor encendió un cigarrillo. Pensó en silencio. ¿Qué? ¿A menos que Victoria no sea la única que pueda testificar sobre su primer matrimonio. ¿Qué quieres decir? Eleanor se acercó a su maleta. Sacó otra carpeta. Antes de venir a Boston, investigué. ¿Quién más estuvo en la boda de Edward y Victoria? ¿Quién firmó como testigo en el certificado de matrimonio? Abrió la carpeta. Reverendo Thomas Blackwell, oficialmente retirado. Vive ahora en Maine. Tiene 83 años. Y a diferencia de Victoria, Edward no puede hacerlo desaparecer porque nadie sabe que es importante. Helen sintió esperanza por primera vez en horas. ¿Puede testificar? Puede. Y lo hará. Si llegamos a él antes que Edward, ¿cuánto tardaríamos en llegar a Maine? 2 días en tren. Helen hizo los cálculos. Faltan 9 días para el 15 de noviembre. Entonces no hay tiempo que perder. Mientras Eleanor partía en tren hacia Maine, Helen tenía otra misión. James Harper. El abogado llegó a la mansión disfrazado de inspector de seguros, como habían planeado. Era más joven de lo que Helen esperaba. Alto, delgado, con ojos que habían visto demasiado dolor para su edad. Helen le mostró todos los documentos, la carpeta de noviembre, los planes de internación, las transferencias de propiedad. James revisó todo en silencio. Cuando terminó, se quitó los lentes y se frotó los ojos. Señora Ashford, necesito ser brutalmente honesto con usted. Helen sintió su estómago hundirse. Este es el caso más peligroso que he visto en mi carrera. Y mi carrera apenas está comenzando. Se puso de pie. Caminó hacia la ventana. Edward Ashford tiene conexiones que yo no tengo. Dinero que yo no tengo. Poder que yo nunca tendré. Si tomo este caso, me convertiré en enemigo de la mitad de Boston. Se volvió hacia Helen. Y probablemente perderé. Helen sintió lágrimas quemando sus ojos, pero no las dejó caer. Entiendo. Gracias por su tiempo, señor Harper. James la miró durante un largo momento. No terminé. Volvió a sentarse. Iba a decir, probablemente perderé. Pero mi hermana tampoco tenía ninguna posibilidad.
Y nadie luchó por ella. Nadie siquiera lo intentó. Abrió su maletín. Así que voy a tomar este caso. No porque pueda ganarlo, sino porque si no lo intento, seré exactamente como todos los cobardes que dejaron morir a Margaret. ¿Sacó papeles? Pero necesito que entienda algo, señora Ashford. Esto va a ser brutal. Van a llamarla prostituta, mala madre, histérica. Van a destruir su reputación pública de formas que usted ni siquiera puede imaginar ahora. ¿Y usted? ¿Qué van a decir de usted?, preguntó Helen. James sonrió con tristeza. Que soy un irlandés de baja clase que se aprovecha de mujeres vulnerables. Que soy incompetente. Que soy un buscador de fama. Las cosas de siempre. ¿Y aún así está dispuesto a hacerlo? Señora Ashford, lo único que tengo en este mundo es mi palabra. Y le doy mi palabra de que voy a luchar por usted como si fuera mi propia hermana. Extendió su mano. ¿Trato? Helen estrechó su mano. ¿Trato? Bien, entonces necesito esos libros contables reales, los que él guarda en la caja fuerte. Estoy trabajando en eso, y necesito que encuentre algo más, algo que Edward no espere, un as bajo la manga. ¿Cómo qué? James se inclinó hacia adelante. Todavía no lo sé, pero los hombres como Edward siempre tienen un secreto más grande, algo que protegen incluso más que su reputación. Encuéntrelo, y lo usaremos para destruirlo. Clara Bennett llegó disfrazada de representante de una organización benéfica. Era pequeña, intensa, con ojos que no perdían detalle. Helen la recibió en el salón con té. Señora Ashford, dijo Clara en voz baja, esta historia puede cambiar todo, no solo para usted, para todas las mujeres, pero necesito que entienda el precio. Se inclinó hacia adelante. Cuando publique esto, no habrá vuelta atrás. Su vida se convertirá en espectáculo público. Cada detalle, cada humillación, todo estará en primera plana. Ya estoy humillada, dijo Helen tranquilamente. Al menos ahora será por mis propias decisiones. Clara asintió con aprobación. Pero hay algo más, algo que necesitas saber sobre mí. Sacó un sobre de su bolso. Hace 3 años, escribí un artículo sobre corrupción en el departamento de policía. Era cierto, tenía pruebas, pero involucró a personas poderosas. El Globe lo mató. Me amenazaron con despedirme si insistía. Así que lo guardé, y he vivido con esa cobardía desde entonces. Puso el sobre la mesa. Esta es mi redención, señora Ashford. Esta es la historia que debí haber contado hace 3 años. Pero necesito que entienda, si hago esto, si publico la verdad sobre Edward Ashford, haré enemigos. Enemigos que pueden destruir mi carrera, tal vez incluso hacerme daño físico. ¿Por qué me cuenta esto?, preguntó Helen. Porque necesito saber que usted también está dispuesta a pagar el precio, que no se va a echar atrás cuando las cosas se pongan feas. Helen la miró directamente. Señorita Bennett, mi esposo planea encerrarme en un asilo, robarme a mis hijos, darle todo lo que tengo a su amante, y hacerlo mientras Boston aplaude su nombre. ¿Qué podría ser peor que eso? Clara sonrió. Entonces tenemos un trato. Abrió su libreta. Cuénteme todo, cada detalle, cada humillación, cada momento en que lo odió y no pudo decirlo. Y yo voy a escribir la historia que hará temblar a Boston. Helen necesitaba entrar a la caja fuerte. Pasó 3 días buscando la combinación. En cada cajón, cada libro, cada papel suelto. Nada. Entonces, una noche, Edward llegó borracho. Era raro. Edward casi nunca bebía en exceso. Pero esa noche entró tambaleándose, riéndose solo. Helen escuchó desde su habitación cómo subía las escaleras, cómo abría la puerta de su dormitorio, cómo caía en la cama. Esperó 1 hora, luego otra. Cuando estuvo segura de que dormía profundamente, bajó. Entró a su habitación. Edward roncaba. Olía a whisky y a perfume barato. Helen vio su chaqueta tirada en el suelo. Con manos temblorosas, buscó en los bolsillos y encontró una pequeña libreta negra. La abrió. Dentro había números, fechas, nombres. Y en la última página, caja fuerte, 18-06-1890, el día de su boda. Helen sintió náuseas. Incluso la combinación de su caja fuerte era un recordatorio de cómo la había usado. Pero entonces vio algo más. En la página anterior, otra dirección, otro nombre. Propiedad secundaria, 447 Harbor Street, bajo nombre de Edward Hastings. Helen se quedó helada. Edward Hastings, no Edward Ashford, su nombre de cuando estaba casado con Victoria. Edward tenía una propiedad secreta, bajo su nombre anterior,
Una propiedad que nadie sabía que existía. ¿Por qué mantendría eso en secreto? ¿Qué estaba escondiendo? Helen copió la dirección, guardó la libreta exactamente donde la encontró y salió de la habitación. Acababa de encontrar el as bajo la manga que James Harper necesitaba. Al día siguiente, Helen y James fueron juntos a Harbor Street. Era un vecindario pobre, cerca de los muelles. No el tipo de lugar donde un duque tendría propiedades. El número 447 era un edificio pequeño, descuidado, con ventanas rotas. ¿Está segura de que es aquí?, preguntó James. Eso dice la dirección. Tocaron la puerta. Nadie respondió. James probó el picaporte. Estaba abierto. Entraron. El interior era oscuro. Olía a humedad y a abandono. Pero había muebles, ropa, señales de que alguien había vivido allí recientemente. Y en la mesa encontraron documentos, certificados de nacimiento, de 3 niños, nombres: Edward Hastings Jr., Margaret Hastings, William Hastings. Fechas de nacimiento: 1885, 1887, 1889. Helen no entendía. ¿Edward tiene más hijos? James revisó los documentos con cuidado. No solo eso. Mire los nombres de los padres. Helen leyó: padre, Edward Ashford. Madre, Victoria Hastings. Estos son los hijos de Edward y Victoria, nacidos antes de que él la internara. Pero, ¿dónde están ahora? James siguió buscando y encontró algo más. Facturas, pagos mensuales, a un orfanato en Nueva York. Dios mío, susurró Helen. Los mandó a un orfanato. Después de encerrar a Victoria, se deshizo de sus propios hijos. Los metió en un orfanato y fingió que nunca existieron. James se sentó, conmocionado. Esto es monstruoso, incluso para alguien como Edward. ¿Pero por qué?, preguntó Helen. ¿Por qué esconder a sus propios hijos? James pensó. Porque si alguien descubría que Victoria estaba viva, sus hijos serían prueba, testigos. Y Edward no podía permitir eso. Así que los borró, como borró a Victoria. Como iba a borrarla a usted. Helen sintió algo más fuerte que rabia. Sintió determinación absoluta. James, necesitamos encontrar a esos niños. ¿Por qué? Porque son la prueba viviente de que Edward es un monstruo. Y porque merecen saber la verdad sobre su madre. James asintió. Voy a contactar al orfanato. Pero Helen, necesita saber. Esto hace el caso mucho más complicado. Y mucho más peligroso. No me importa. Esos niños merecen justicia. Victoria merece justicia. Y Edward merece el infierno. Eleanor regresó de Maine 3 días después. Traía al reverendo Blackwell con ella. El anciano de 83 años estaba frágil, pero su mente era aguda como navaja. Recuerdo perfectamente esa boda, dijo mientras tomaba té en la habitación de Eleanor. Edward Ashford y Victoria Hastings. Junio de 1879. 21 años atrás. Fue una ceremonia hermosa. Victoria estaba radiante. Edward parecía enamorado. Hizo una pausa. Pero al mes siguiente, Edward vino a verme. Me pidió que destruyera los registros de la boda. Me ofreció 1000 libras. ¿Por qué?, preguntó Helen. No me lo dijo, pero yo me negué. Los registros de la iglesia son sagrados. No se pueden borrar por dinero. Así que Edward me amenazó. Dijo que haría que me quitaran mi licencia para oficiar bodas, que arruinaría mi reputación. El reverendo miró a Helen con ojos cansados, pero yo ya era viejo. Ya había oficiado cientos de bodas. Una amenaza más no me asustaba. Así que guardé los registros. Y cuando me retiré hace 10 años, me los llevé conmigo. Abrió un maletín viejo. Sacó un libro encuadernado en cuero. Aquí está, página 147. El matrimonio de Edward Ashford y Victoria Hastings. Con mi firma, con las firmas de los testigos, con el sello oficial de la iglesia. Le entregó el libro a James Harper. James lo abrió con manos reverentes. Esto es todo lo que necesitamos. Con esto, podemos probar bigamia sin necesidad de Victoria. Edward no puede destruir esto. No puede comprarlo. No puede esconderlo. Miró al reverendo. ¿Testificará en el tribunal? Hijo, vine desde Maine específicamente para eso. He esperado 21 años para ver justicia. No voy a morir sin verla. Mientras tanto, James había logrado rastrear a los hijos de Victoria. Edward Jr., ahora de 16 años, trabajaba en el orfanato. Margaret, de 14, era lavandera. William, de 12, estaba enfermo de tuberculosis. James los trajo a Boston en secreto.
Cuando Helen los conoció, casi lloró. Edward Jr. tenía los ojos de su madre, la misma nariz, la misma barbilla. ¿Nuestra madre está viva?, fue lo primero que preguntó. Sí, dijo Helen. Y vamos a hacer que su padre pague por lo que le hizo, por lo que les hizo a ustedes. Margaret, la niña de 14 años, tenía lágrimas corriendo por su rostro. Nos dijeron que había muerto, que nuestro padre también había muerto. Nos dijeron que éramos huérfanos. Mintieron, dijo James. Su padre está vivo. Y muy pronto, todo Boston sabrá la verdad. William, el niño enfermo, apenas podía hablar, pero agarró la mano de Helen con fuerza. ¿Vamos a ver a mamá? Helen miró a Eleanor. Eleanor asintió. Sí, cariño. Vamos a traerla de vuelta. 10 de noviembre de 1900. El día que Edward planeaba internar a Helen, pero Helen actuó primero. A las 8 de la mañana, vistió a Thomas y Charlotte. Vamos a casa de tía Eleanor. Thomas, de 8 años, la miró con ojos serios. Mamá, ¿qué va a pasar? Helen se arrodilló frente a él. Hoy, cariño, mamá va a luchar. Va a luchar por ustedes, por mí, por todas las mujeres que nadie escucha. ¿Va a ganar? No lo sé, pero voy a intentarlo. Thomas abrazó a Helen con fuerza. Te quiero, mamá. Eres la persona más valiente que conozco. Charlotte también la abrazó. Yo también, mamá. A las 9, Maggie llevó a los niños a Cambridge. A las 10, James Harper entró al Tribunal Federal con 3 carpetas. Una con pruebas del esquema Ponzi. Una con el registro de matrimonio de Edward y Victoria. Una con los certificados de nacimiento de los 3 hijos escondidos. El juez Matthews, el amante secreto de Eleanor, aceptó el caso, no porque Eleanor se lo pidiera, sino porque las pruebas eran irrefutables. A las 11:30, emitió orden de arresto. A las 12, Clara Bennett publicó edición especial del Boston Globe. La portada decía, el duque, que borró a su familia, bigamia, hijos escondidos y el plan para destruir a su segunda esposa. 3 fotografías, Edward Ashford, Victoria Hastings, y los 3 niños del orfanato. En 2 horas, todo Boston lo sabía. Edward llegó a la mansión a las 5 de la tarde. Había visto los periódicos. Sabía que todo estaba perdido, pero aún tenía rabia. Encontró a Helen en la biblioteca. ¿Qué hiciste? Su voz era mezcla de furia y pánico. Helen cerró el libro que estaba leyendo. Sobreviví. Destruiste todo. A la familia. A los niños. Helen se puso de pie. Y por primera vez en 10 años, no tuvo miedo. No, Edward. Tú destruiste todo. Destruiste a Victoria. Destruiste a tus propios hijos. Me destruiste a mí. Yo solo expuse las ruinas. Edward la agarró del brazo. Te arrepentirás de esto. Haré que... La puerta se abrió. 3 policías entraron. Edward Ashford está arrestado por bigamia, fraude, abandono de menores y conspiración para internación ilegal. Edward los miró con incredulidad. ¿Saben quién soy? Sí, señor. Por eso estamos aquí. Mientras lo esposaban, Edward miró a Helen una última vez. Y en sus ojos, Helen no vio arrepentimiento, solo odio. Esto no termina aquí, susurró mientras lo llevaban. Pero Helen sabía la verdad. Sí terminaba. Aquí, ahora, porque Edward ya no tenía poder sobre ella. El juicio duró 12 días. Toda la élite de Boston estaba presente. James Harper presentó cada prueba, cada documento, cada testigo. El reverendo Blackwell testificó sobre la boda. Maggie testificó sobre Victoria. Los 3 hijos testificaron sobre el orfanato. Clara Bennett escribió sobre cada día del juicio. Y Helen testificó durante 4 horas sobre 10 años de humillación. La defensa de Edward intentó destruirla. La llamaron vengativa, histérica, mentirosa. Pero James tenía hechos, números, pruebas. El jurado deliberó 4 horas. Veredicto: culpable en todos los cargos. Sentencia: 20 años de prisión. Restitución completa. Pérdida de todos los títulos. Edward fue llevado esposado mientras la sala estallaba en murmullos. Helen se quedó sentada, y por primera vez en 10 años, respiró libre. Colette Beaumont fue deportada a Francia. Dio a luz al hijo de Edward en París. Sin medios para criarlo, lo entregó en adopción. Volvió a cantar en cabarets. Murió de tuberculosis en 1908. Tenía 32 años. El Dr. Whitmore huyó a Canadá antes de ser arrestado. Murió alcohólico en 1909. Maggie Doyle murió en paz en abril de 1901. 2 meses después de testificar,
Sus últimas palabras fueron: «Finalmente hice lo correcto». Helen pagó el funeral completo. Visitaba su tumba cada año. Edward murió en prisión en 1904. Ataque cardíaco. Tenía 53 años. Nadie lloró. 2 meses después del juicio, Victoria Hastings fue liberada legalmente del sanatorio. Eleanor la trajo de vuelta a Boston. Helen la esperaba en el muelle, con los 3 hijos de Victoria. Cuando Victoria bajó del barco, casi no podía caminar. 16 años internada la habían debilitado, pero cuando vio a sus hijos, algo en ella despertó. Edward, Margaret, William. Edward Jr. corrió hacia ella. Margaret también. William, todavía débil, caminó despacio. Se abrazaron en el muelle mientras la gente pasaba, y Helen, observando desde lejos, lloró, porque eso era justicia, eso era redención. Una familia destruida, reunida. Victoria se acercó a Helen después. «Gracias», dijo simplemente. «No me agradezcas. Esto debió haber pasado hace 16 años, pero pasó ahora, y eso es suficiente». Victoria le dio algo, un sobre. «Tu prima me dijo que estás luchando por la custodia de tus hijos. Esto es mi testimonio, sobre Edward, sobre lo que hace a las mujeres, sobre cómo manipula el sistema. Úsalo, y gana». Helen tomó el sobre. «¿Qué harás ahora?» Victoria miró a sus hijos. «Voy a recuperar el tiempo perdido, voy a conocer a mis hijos, y voy a asegurarme de que ninguna otra mujer sea encerrada por decir la verdad». Se mudó a Italia con sus 3 hijos. Escribió sus memorias. Se convirtió en activista, y nunca volvió a América. Pero ella y Helen se escribieron cartas hasta el día en que Victoria murió, en 1932. 2 sobrevivientes, 2 guerreras, amigas hasta el final. El tribunal inicialmente otorgó custodia temporal a la familia Ashford. La tía de Edward argumentó que Helen era inmoral, que había destruido la reputación familiar. James Harper luchó, apeló, usó el testimonio de Victoria, las cartas de otras mujeres agradeciendo a Helen, los testimonios de los hijos de Victoria diciendo que ella les había salvado. Pero las leyes eran claras. Los hijos pertenecían al padre, y en ausencia del padre, a su familia. Helen estuvo a punto de perder. Entonces Thomas hizo algo que nadie esperaba. En el tribunal, frente al juez, se puso de pie. «Quiero vivir con mi madre». El juez lo miró. «Eres muy joven, hijo. Tengo 8 años. Sé lo que quiero. Mi padre nos ignoraba, nos trataba como objetos. Mi madre nos ama, y quiero estar con alguien que me ama». Charlotte, de 6 años, se puso de pie también. «Yo también quiero estar con mamá». El juez hizo una pausa. «¿Entienden que vivir con su madre podría significar vivir con menos dinero? ¿En una casa más pequeña? No me importa», dijo Thomas. «Prefiero ser pobre con mamá que rico sin ella». El juez miró a Helen. «Señora Montgomery, ¿tiene medios para mantener a estos niños?» «Sí, su señoría. Recuperé parte de mi dote. Y tengo trabajo como consultora financiera». «¿Y dónde planea vivir?» «En París, con mi prima, lejos de Boston, lejos de los recuerdos». El juez deliberó. Al final, dictaminó: custodia compartida. Los niños pasarían el año escolar con Helen, veranos con la familia Ashford. No era victoria completa, pero era más de lo que muchas mujeres conseguían, y era suficiente. Una semana antes de partir a París, Eleanor le confesó algo a Helen. El juez Matthews descubrió todo. Helen se quedó helada. ¿Qué? Uno de los abogados de Edward investigó. Encontró cartas, pruebas de nuestra relación. Eleanor, lo siento tanto. Pero Eleanor sonrió tristemente. No te disculpes. Él lo manejó de la mejor manera posible. ¿Qué hizo? Se confesó a su esposa. Le contó todo. Sobre mí. Sobre los 5 años de mentiras. Y ella le pidió el divorcio. Él aceptó. Y ahora está renunciando como juez. Helen se sentó, conmocionada. Por esto. Por mí. Perdió todo. No, dijo Eleanor firmemente. Lo perdió por hacer lo correcto, por finalmente dejar de vivir una mentira. ¿Y ustedes? Eleanor sacó una carta. Me escribió. Me pidió que me casara con él, que empezáramos de nuevo, en algún lugar donde nadie nos conozca. ¿Vas a aceptar? Eleanor miró por la ventana. Le dije que sí, pero con una condición. ¿Cuál? Que primero vaya a París contigo, que te ayude a establecerte, que me asegure de que estés bien. Él aceptó. Esperará. Porque así es el amor real, Helen. Espera, no exige. Helen abrazó a su prima.
Te debo todo. No me debes nada. Somos familia. Y la familia se salva mutuamente. La Ventana de Otoño Roteiro. Limpo para narração e geração de SRT Boston, Estados Unidos. 15 de noviembre de 1900. 8 de la mañana. Dos hombres con chaquetas negras suben las escaleras de la mansión Ashford en Beacon Hill. Traen documentos oficiales, una orden judicial y esposas de hierro. Tocan a la puerta. Cuando se abre, no encuentran a la mujer que esperaban arrestar. Encuentran al hombre que planeaba encerrarla. Para entender cómo llegamos aquí, necesitamos volver atrás. 10 años atrás. Al día en que Helen Montgomery cometió el error que casi le cuesta la vida. El día en que se casó. Soy narradora de historias. Y esta es una historia real. Bueno, tan real como pueden ser las historias de mujeres que la historia prefirió olvidar. Te voy a contar sobre Helen, sobre Edward, y sobre el silencio que mata más lento que cualquier enfermedad. Pero antes, déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez te has mirado al espejo y no has reconocido a la persona que te devuelve la mirada? ¿Alguna vez has sentido que desapareciste, poco a poco, día a día, hasta que no quedó nada de quién eras? Helen sí, y esta es la historia de cómo una mujer invisible finalmente fue vista, pero no porque alguien la rescatara, sino porque ella misma aprendió a gritar. Primavera de 1890. Boston. Helen Montgomery tenía 24 años y el mundo a sus pies. Hija de un varón inglés radicado en Estados Unidos, educada en Suiza. Hablaba 4 idiomas con fluidez. Tenía una inteligencia que intimidaba a los hombres inseguros y una belleza que hacía girar cabezas en cada baile. Su problema, si es que podemos llamarlo así, era que creía en el amor. Edward Ashford la vio en un evento benéfico en mayo. 39 años. Duque viudo. Apuesto. Rico. O eso parecía. La verdad era más complicada. Edward estaba quebrado. Sus negocios colapsaban. Las deudas crecían. Y necesitaba dinero fresco. Rápido. Helen era perfecta. Joven. Bien nacida. Y rica. El cortejo duró 6 semanas. Flores todos los días. Paseos en carruaje por el Boston Common. Palabras hermosas que Helen, ingenua y esperanzada, confundió con amor. Eres extraordinaria, Helen. No como las demás mujeres. Contigo a mi lado, podría conquistar el mundo. Nunca he conocido a nadie como tú. Helen guardó cada palabra como si fueran diamantes. No sabía que eran monedas falsas. Se casaron en junio. 300 invitados. Las campanas de la Old North Church repicaron durante 1 hora. La noche de bodas, Edward cumplió con su deber marital. Sin ternura, sin palabras, con la eficiencia de quien completa una transacción comercial. Helen, que había soñado con romance, se dijo a sí misma que así eran todos los matrimonios. Nadie le había dicho lo contrario. Pero hubo un momento, uno solo. Era la primera semana de matrimonio. Helen contrajo fiebre alta. Deliraba. El médico dijo que era peligroso. Edward se quedó despierto toda la noche. Le ponía paños fríos en la frente. Le sostenía la mano. Le susurraba que estaría bien. Cuando Helen despertó al amanecer, él estaba ahí, dormido en la silla junto a su cama, con su mano aún sosteniendo la de ella. Helen pensó, este es el hombre del que me enamoré. No sabía que sería la última vez que lo vería así, porque 2 días después, cuando ella se recuperó, Edward volvió a ser distante, educado, frío, y Helen pasaría los siguientes 10 años preguntándose qué había hecho mal para perder a ese hombre que cuidó de ella una sola noche. La verdad era más simple y más cruel. Ese hombre nunca existió. Solo fue una actuación. Porque Edward todavía necesitaba que ella viviera. Todavía no había transferido su fortuna a su nombre. El primer año fue tolerable. Edward era educado. Distante, pero educado. Cenaban juntos 3 veces por semana. Él preguntaba sobre su día con el mismo interés con que preguntaría sobre el clima. Helen esperaba. Esperaba que el amor creciera, que la distancia disminuyera, que volviera a ver al hombre de aquella noche de fiebre. Entonces, quedó embarazada. Y todo empezó a morir. Thomas nació en febrero de 1892. 18 horas de parto que casi matan a Helen. Edward llegó 2 horas después del nacimiento. Observó al bebé, asintió, y salió diciendo que tenía una reunión importante. No volvió por 3 días. Helen, sangrando y rota en su cama, sostenía a Thomas y lloraba, pero se decía que era por el cansancio, por las hormonas,
No porque su esposo hubiera tratado el nacimiento de su hijo como una inspección de mercancía. Los meses siguientes fueron un torbellino. Helen descubrió que amaba ser madre con una intensidad que la sorprendió, pero su cuerpo había cambiado. Estrías marcaban su vientre, sus senos caían con el peso de la lactancia. Había ganado 15 kilos que no lograba perder, y Edward dejó de entrar a su habitación. Al principio, Helen pensó que era temporal. Luego pensó que necesitaba esforzarse más. Compró vestidos nuevos, se peinaba con más cuidado, usaba perfumes caros. Él pasaba por su lado como si fuera un fantasma. 2 años después llegó Charlotte. El segundo embarazo fue más difícil. Helen ganó más peso. Su rostro se hinchó. Sus ojos perdieron el brillo. Y Edward comenzó a hacer algo peor que ignorarla. Comenzó a humillarla. Primero fueron comentarios privados. ¿No crees que deberías comer menos pan, querida? ¿Deberías descansar más? Te ves cansada. La palabra cansada significaba fea. Ambos lo sabían. Luego vinieron las ausencias públicas. Edward iba solo a los bailes, solo a la ópera, solo a los eventos sociales. Prefieres quedarte con los niños, ¿verdad, Helen? No era una pregunta, era un decreto. Las criadas comenzaron a susurrar. Los sirvientes evitaban su mirada. Y Helen, que antes era la señora de la casa, se convirtió en una presencia que todos toleraban con lástima mal disimulada. El tercer año después de Charlotte, los rumores empezaron. Madame Colette, la cantante francesa del cabaret en Washington Street. Todo Boston lo sabía, excepto Helen. O más bien, Helen fingía no saberlo, porque admitirlo sería admitir que su matrimonio era una mentira. Hasta aquella tarde de té. Una tarde de octubre, Helen asistió a un té con las esposas de otros magnates. Estaba sirviendo azúcar en su taza cuando escuchó la voz de Margaret Pemberton. Pobre Helen. Debe ser difícil sabiendo que tu esposo prefiere cualquier cosa a ti. Las otras rieron incómodas. Helen sonrió educadamente. Bebió su té. Se excusó diciendo que tenía jaqueca. En el carruaje de regreso, lloró tan fuerte que el cochero fingió no escuchar. Esa noche, Edward llegó pasadas las 2 de la madrugada, perfumado con un aroma que no era el suyo. Helen estaba despierta, como siempre, esperando en su habitación. Él pasó frente a su puerta sin detenerse, y Helen, por primera vez en años, sintió algo más fuerte que la tristeza. Sintió rabia. Octubre de 1900, 10 años después de la boda. Helen tenía una rutina. Todos los días, después de almorzar con los niños, se sentaba junto a la ventana del segundo piso y observaba Boston moverse abajo. Ese día, la rutina se rompió. Edward había salido temprano, perfumado, sonriendo. Helen no lo veía sonreír así desde aquella noche de fiebre. 10 años atrás, algo dentro de ella simplemente se quebró. Se sentó junto a la ventana y por primera vez en 10 años, se permitió preguntar en voz alta, ¿en qué momento me perdí? Tenía 24 cuando se casó, ahora 34. Una década entera, 10 años de convertirse en sombra. ¿En qué momento permití esto? La ventana estaba entreabierta, el aire de octubre entraba frío, y entonces, escuchó voces, del estudio de Edward, directamente abajo. Edward estaba hablando con alguien. Helen se inclinó, apenas respiraba. 2 semanas, decía la voz de Edward. Después de eso, ella será problema del Dr. Whitmore. Otra voz masculina, desconocida. ¿Y los documentos de transferencia? Firmados. La francesa tendrá todo a su nombre el día 15. ¿Y si su esposa descubre? Edward rió. Una risa que Helen nunca había escuchado. Cruel, despreciativa. ¿Helen? Ella ni siquiera sabe qué día es. Está demasiado ocupada lamentándose. Helen sintió que su sangre se convertía en hielo. No era paranoia. No era su imaginación. Su esposo estaba planeando algo que involucraba a un tal Dr. Whitmore y a la francesa, y transferencias de propiedades. Helen se levantó de la ventana. Sus manos temblaban, pero su mente, dormida durante tanto tiempo, finalmente despertó y tomó una decisión. Iba a descubrir exactamente qué planeaba Edward, y entonces iba a impedirlo. Helen no durmió esa noche, pero por primera vez en años, no fue por tristeza, fue por adrenalina pura. Su cerebro, dormido durante tanto tiempo, recordó todo, cada número que Edward había mencionado, cada nombre, cada fecha, cada contradicción. Al amanecer, tomó una decisión que habría sido impensable 24 horas antes.
Iba a mentir. En el desayuno, Edward apareció brevemente. Besó distraídamente la cabeza de Thomas. Ignoró a Charlotte. Ni siquiera miró a Helen. «Saldré temprano», anunció. Reunión en el club. Helen, que normalmente asentía en silencio, dijo: «Yo también saldré. Visitaré a Margaret Pemberton. Está enferma». Era mentira. Margaret Pemberton estaba perfectamente bien. De hecho, Helen sospechaba que era una de las amantes de Edward, pero Edward ni siquiera prestó atención. Solo asintió y salió. Helen esperó 30 minutos. Luego le pidió a Maggie, la gobernanta, que cuidara a los niños. Fue directamente al estudio de Edward. La puerta estaba cerrada, pero no con llave. Él era demasiado arrogante para pensar que necesitaba proteger sus secretos de su esposa invisible. Helen tenía 2 horas antes de que regresara. Lo que encontró cambiaría todo. El escritorio de Edward era un museo de mentiras organizadas. Helen comenzó con los documentos más obvios: contratos, correspondencia, estados financieros, y encontró, escondida en un cajón falso, una carpeta marcada simplemente «Noviembre». Dentro había un contrato de transferencia de propiedad, la mansión Ashford en Beacon Hill, valorada en 150,000 libras, siendo transferida a nombre de Colette Beaumont, documentos de cuentas bancarias, todas las cuentas conjuntas siendo vaciadas sistemáticamente. Una carta del Dr. Augustus Whitmore, director del McLean Asylum, confirmando disponibilidad para la internación de paciente femenina, día 15 de noviembre, diagnóstico de histeria aguda con tendencias violentas. Y lo peor, un documento médico fechado una semana atrás, firmado por 2 médicos que Helen nunca había visto, diagnosticándola con enfermedad mental progresiva, que representa un peligro para sí misma y para otros. Helen tuvo que sentarse. Edward no solo planeaba robarle todo, planeaba encerrarla en una institución mental, declararla loca, quitarle a los niños, y tenía menos de 2 semanas para impedirlo. Helen no lloró, no tuvo tiempo. Copió todos los documentos usando papel carbón que encontró en el escritorio. Sus manos temblaban, pero trabajaban con precisión. Cuando escuchó el carruaje de Edward regresando, ya había reemplazado todo exactamente como estaba. Guardó las copias dentro de una caja de sombreros en su habitación. Bajó las escaleras, entró a la sala, tomó un libro, y cuando Edward pasó por su lado sin mirarla, ella fingió estar leyendo tranquilamente, pero por dentro estaba en guerra. Esa tarde llegó una carta para Helen. El sobre era color crema, sellado con lacre rojo. La caligrafía era elegante, femenina. Helen la abrió en su habitación. La carta decía: «Prima querida, han pasado 15 años desde que hablamos. Sé que me juzgaste cuando rechacé el matrimonio que mi familia había arreglado, cuando huí a París, cuando elegí el escándalo sobre la resignación. Tu madre, mi tía amada, escribió antes de morir hace 3 meses. Me pidió que cuidara de ti. Me dijo que estabas desapareciendo. No sé si todavía me odias, pero si alguna vez quisiste la libertad que yo elegí, ahora es tu momento. Tengo un apartamento en París, tengo trabajo, tengo vida propia, y tengo contactos que pueden ayudar a una mujer que necesita escapar. La puerta está abierta, Helen. Siempre lo estuvo. Solo necesitas tener el coraje de cruzarla. Con amor que nunca murió, Eleanor». Helen leyó la carta 3 veces. Eleanor Blackwood, su prima, la que había huido de un matrimonio arreglado a los 20 años, la que la familia había desterrado, la que Helen, joven e ingenua, había juzgado como egoísta y cobarde. Ahora, 10 años casada con un hombre que la despreciaba, Helen finalmente entendía. Eleanor no había sido cobarde. Había sido valiente. Pero Helen no quería huir. No quería esconderse en París como una refugiada de su propia vida. Quería algo mucho más peligroso. Quería ganar. Se sentó en su escritorio y escribió un telegrama de 6 palabras. «Prima, ven urgente. No preguntes. Helen». Al día siguiente, Helen estaba desayunando con los niños cuando Maggie entró con té. Maggie Doyle tenía 58 años. Trabajaba para los Ashford desde hacía 30 años. Era eficiente, invisible, perfecta. Pero esa mañana, cuando puso la bandeja frente a Helen, sus manos temblaban. Helen lo notó. «Maggie, ¿estás bien?» Maggie se sobresaltó, como si el simple hecho de que Helen le hablara directamente fuera un shock. «Sí, señora. Disculpe». Intentó retirarse, pero Helen puso su mano sobre su brazo. «Espera».
Maggie se congeló. Helen bajó la voz. Tú sabes algo, ¿verdad? Los ojos de Maggie se llenaron de lágrimas. No sé de qué habla, señora. Sobre mi esposo. Sobre lo que planea. Tú sabes. Maggie cerró los ojos. Señora, no puedo. Por favor. Esa palabra. Por favor. Helen nunca le había pedido nada a un sirviente. Siempre había ordenado. Ahora estaba rogando. Maggie abrió los ojos. Miró hacia la puerta. Luego, en voz tan baja que Helen casi no escuchó, su cuarto. A las 2 de la tarde. Él estará fuera. A las 2 en punto. Maggie entró a la habitación de Helen. Se quedó de pie junto a la ventana, rígida. Señora, lo que voy a decirle. Su voz se quebró. He guardado este secreto por 20 años. Y me ha matado lentamente cada día. Helen esperó. Maggie respiró hondo. Su esposo ya ha hecho esto antes. ¿Hecho qué? Internado a una esposa. El mundo de Helen se inclinó. ¿Qué? La primera esposa del duque, Lady Victoria Hastings. Ella no murió de tuberculosis como todos piensan. Maggie se volvió. Había lágrimas corriendo por su rostro. Él la mandó a un sanatorio en Suiza. La declaró loca. Falsificó el certificado de defunción. Y se casó con usted 7 años después. Helen tuvo que agarrarse del respaldo de una silla. ¿Victoria está viva? Estaba hace 2 años. Internada en un lugar llamado Sanatorio Lac Lehman. ¿Por qué? ¿Por qué hizo eso? Porque ella descubrió que él estaba robando dinero de la empresa de su padre. Cuando amenazó con denunciarlo, él la declaró histérica. Consiguió que 2 médicos testificaran, y la mandó lejos. Maggie se sentó en la cama, rompiendo todo protocolo. Me obligó a mentir. Dijo que si no testificaba que Victoria tenía comportamientos extraños, haría deportar a mi familia en Irlanda. Así que mentí, y Victoria fue encerrada. Y yo he vivido con esa culpa cada día desde entonces. Helen se sentó a su lado. ¿Por qué me cuentas esto ahora? Maggie la miró. Porque estoy muriendo, señora. Cáncer. El médico me dio 6 meses. Tal vez menos. Y no quiero morir siendo cómplice de nuevo. Tomó las manos de Helen. Él va a hacerle lo mismo. Ya vi los preparativos. Los médicos visitando. Los papeles firmándose. Y no puedo. No puedo permitir que suceda otra vez. Helen apretó las manos de Maggie. ¿Testificarías contra él? Sí, aunque te cueste todo. Señora, ya no tengo nada que perder, y usted tiene todo por ganar. Helen asintió. Y en ese momento, en una habitación llena de luz de tarde, 2 mujeres comenzaron a planear la caída de un duque. 3 días después, Eleanor Blackwood desembarcó en el puerto de Boston. 39 años. Cabello cortado escandalosamente corto. Vestidos de París que las mujeres de Boston consideraban atrevidos. Y fumaba cigarrillos en público. Helen la esperaba en el muelle con los niños. Cuando Eleanor la vio, se detuvo. Su prima, que había sido radiante a los 24, ahora parecía una sombra de sí misma. Demasiado delgada, ojos apagados, postura de quien aprendió a ocupar menos espacio. Eleanor no dijo pobre de ti, no ofreció lástima. Dijo, entonces, vamos a destruirlo. Y Helen, por primera vez en años, sonrió de verdad. Eleanor se instaló en un hotel en Cambridge. Ella y Helen sabían que Edward no podía sospechar nada. Aquella noche, en la habitación del hotel, Helen contó todo. Eleanor escuchó sin interrumpir. Al final, encendió un cigarrillo. Necesitamos 3 cosas. Primero, un abogado que no tenga miedo de enfrentar a un duque. Segundo, un periodista que quiera el reportaje del siglo. Tercero, prueba de que Victoria está viva. ¿Cómo conseguimos eso? Eleanor abrió su maleta y sacó una carpeta llena de nombres. Conozco gente que la sociedad elegante rechazó. Somos un club. Sacó una tarjeta. James Harper, abogado, 31 años, Harvard, rechazado por los grandes bufetes por ser hijo de inmigrantes irlandeses. Eleanor hizo una pausa. Y tiene una razón personal para odiar las internaciones forzadas. Su hermana murió en un asilo después de que su esposo la declarara histérica. Sacó otra tarjeta. Clara Bennett, periodista del Boston Globe, 28 años, relegada a las páginas femeninas, pero desesperada por hacer periodismo real. ¿Y Victoria? Eleanor vaciló. Por primera vez desde que llegó, parecía incómoda. Para eso, necesito contarte algo primero. Se sirvió whisky de la botella sobre la mesa. Helen, hay una razón por la que tengo tantos contactos, por la que sé tanto sobre jueces, abogados y sanatorios. Bebió de un trago. Hace 5 años, conocí a alguien en París. Un hombre,
juez federal estadounidense, casado, poderoso y completamente enamorado de mí. Helen se quedó en silencio. Hemos sido amantes desde entonces. Viene a París 3 veces al año. Me escribe todas las semanas. Y sí, sé que es moralmente cuestionable. Sé que lo convierte en adúltero y a mí en la otra mujer. Eleanor miró a Helen directamente. Pero aquí está la parte que importa. Ese juez tiene jurisdicción sobre casos federales en Massachusetts, incluyendo casos de bigamia y fraude. Helen entendió inmediatamente. ¿El juez Matthews? Eleanor asintió. No voy a pedirle que manipule el caso, pero voy a pedirle que lo acepte, que no lo rechace por presión política, que le dé una oportunidad justa. Se inclinó hacia adelante, lo que significa que tengo poder, Helen. Pero ese poder viene con un precio. Si esto sale mal, si alguien descubre mi relación con Matthews, él pierde todo. Su carrera, su matrimonio, su reputación. Apagó el cigarrillo. Y yo pierdo la única persona que me ha amado en 15 años. ¿Por qué me cuentas esto?, preguntó Helen. Porque necesitas saber que todos tenemos secretos. Todos tenemos algo que perder. Y necesito que confíes en mí a pesar de eso. Helen la miró durante un largo momento. Él sabe que estás aquí. ¿El juez Matthews? No. Y no puede saberlo. Al menos no oficialmente. Entonces, ¿cómo? Eleanor sonrió con tristeza. Le escribí hace 2 días. Una carta que parecía personal. En ella mencioné, como de pasada, que mi prima estaba en problemas, que un hombre poderoso estaba abusando del sistema legal para destruir a una mujer inocente. ¿Y él entendió? Él siempre entiende. Es por eso que lo amo. Helen procesó todo esto. Eleanor, si hacemos esto, si exponemos a Edward, los periodistas investigarán todo. Podrían descubrir tu relación con Matthews. Lo sé. ¿Y aún así quieres ayudarme? Eleanor tomó las manos de Helen. Helen, he vivido 15 años escondida, amando a un hombre en las sombras, siendo libre pero nunca completamente. ¿Y sabes qué? Prefiero eso 1000 veces a lo que tú has vivido. Al menos yo elegí mi jaula. Tú nunca elegiste la tuya. Así que sí, voy a arriesgarlo todo. Porque algunas cosas valen más que los secretos. A la mañana siguiente, Helen despertó con sensación de urgencia. Faltaban 12 días para el 15 de noviembre, 12 días antes de que Edward la internara. Pero cuando bajó a desayunar, notó algo extraño. Edward estaba ahí, sentado, leyendo el periódico, como si tuviera todo el tiempo del mundo. La miró por encima del periódico. Buenos días, Helen. Fue la primera vez en meses que la saludaba directamente. Buenos días, respondió ella con cautela. Pensé que podríamos cenar juntos esta noche. Los dos, como en los viejos tiempos. Helen sintió hielo en sus venas. ¿Los niños? Maggie puede cuidarlos. Quiero hablar contigo. A solas. No era una invitación. Era una orden. Helen asintió. Edward sonrió. Y fue esa sonrisa lo que la aterrorizó. Porque era la misma sonrisa de aquella noche de fiebre. 10 años atrás. Cálida, gentil, completamente falsa. Edward sospechaba algo. Helen corrió a la habitación de Eleanor en cuanto pudo salir de la mansión. «¿Sabe algo?», dijo sin aliento. «No sé cómo, pero sabe que estoy planeando algo». Eleanor se puso seria. «¿Estás segura? ¿Quiere cenar conmigo esta noche? A solas. Edward no ha querido cenar conmigo en 2 años. Podría ser una trampa, o podría ser una prueba, para ver si actúo diferente». Eleanor caminó por la habitación pensando, «Tienes que ir. Si no vas, confirmará sus sospechas. Pero necesitamos prepararte». ¿Preparar cómo? Para mentir mejor que él. Esa noche, Helen bajó las escaleras vestida con su mejor vestido. Edward la esperaba en el comedor. Había ordenado una cena elaborada. Vino francés, velas. Todo era perfecto. Todo era aterrador. «Estás hermosa esta noche», dijo Edward. Helen se sentó. «Gracias». Comieron en silencio durante varios minutos. Luego Edward habló. «He estado pensando, Helen, sobre nosotros, sobre nuestro matrimonio». Helen mantuvo su expresión neutral. «Sí, sé que no he sido el mejor esposo. He estado distante, ocupado con los negocios, pero quiero cambiar eso». Tomó su mano a través de la mesa. Helen tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para no apartarla. «Los niños están creciendo. Thomas pronto irá a la escuela. Charlotte también. Y me he dado cuenta de que hemos perdido mucho tiempo. Edward, déjame terminar». Su agarre en su mano se apretó ligeramente. «Quiero que volvamos a ser como éramos, al principio. ¿Recuerdas?». Helen recordaba la mentira. «Recuerdo».
dijo suavemente. Bien. Porque he estado pensando que tal vez deberíamos tomar unas vacaciones, tú y yo, solos, a las montañas, para reconectarnos. Y ahí estaba, la trampa. Si Helen decía que sí, él la llevaría directamente al sanatorio. Si decía que no, confirmaría que algo había cambiado. Helen respiró hondo y usó la única arma que tenía, la verdad disfrazada. Edward, eso suena maravilloso, pero ¿podemos esperar hasta después de Navidad? Quiero pasar las fiestas con los niños. Han estado preguntando por su padre. Jugada maestra. Lo hacía parecer idea de él. Le daba lo que quería escuchar y ganaba tiempo. Edward la estudió, sus ojos buscando mentiras. ¿Después de Navidad? Sí, así puedo prepararme adecuadamente. Comprar ropa nueva. Estar presentable para ti. La última parte casi la ahogó, pero funcionó. Edward sonrió. Me parece perfecto. Soltó su mano. Sabes, Helen, a veces pienso que te subestimo. Sí, sí. Eres más inteligente de lo que pareces. No era un cumplido, era una advertencia. Edward sabía que ella estaba planeando algo, pero no sabía qué, y eso lo ponía nervioso. El depredador había detectado que su presa estaba despierta, y ahora el juego se había vuelto infinitamente más peligroso. Esa noche, después de que Edward se fuera a su habitación, Helen recibió un telegrama urgente. Lo abrió con manos temblorosas. Era de Eleanor. Una sola línea. Victoria desapareció del sanatorio. Alguien la llevó. Creo que Edward lo sabe. Helen se quedó mirando el papel. Edward se estaba moviendo más rápido de lo que pensaban. Había descubierto su plan y estaba destruyendo las pruebas. Si Victoria desaparecía, no había forma de probar la bigamia. Y sin eso, todo el caso se derrumbaba. Helen tenía que actuar. Ahora. Pero ¿cómo luchas contra un hombre que siempre está 3 pasos adelante? Helen no esperó hasta la mañana. A las 3 de la madrugada salió de la mansión por la puerta de servicio. Tomó un carruaje al hotel de Eleanor. Eleanor ya estaba despierta. Había recibido otro telegrama. Hay más, dijo mientras le entregaba el papel a Helen. El telegrama era de su contacto en Suiza. Victoria Hastings removida del sanatorio hace 3 días por orden judicial. Firmada por juez suizo. Pagado por cuenta bancaria de Boston. Rastreamos el origen. Edward Ashford. Él la movió, dijo Helen, antes de que pudiéramos llegar a ella. No solo la movió, la escondió. Podría estar en cualquier parte de Europa ahora. Helen se sentó, derrotada. Sin Victoria, no podemos probar la bigamia. Sin bigamia, el caso se vuelve solo sobre fraude financiero. Y Edward tiene suficientes jueces comprados para salir de eso. Eleanor encendió un cigarrillo. Pensó en silencio. ¿Qué? ¿A menos que Victoria no sea la única que pueda testificar sobre su primer matrimonio. ¿Qué quieres decir? Eleanor se acercó a su maleta. Sacó otra carpeta. Antes de venir a Boston, investigué. ¿Quién más estuvo en la boda de Edward y Victoria? ¿Quién firmó como testigo en el certificado de matrimonio? Abrió la carpeta. Reverendo Thomas Blackwell, oficialmente retirado. Vive ahora en Maine. Tiene 83 años. Y a diferencia de Victoria, Edward no puede hacerlo desaparecer porque nadie sabe que es importante. Helen sintió esperanza por primera vez en horas. ¿Puede testificar? Puede. Y lo hará. Si llegamos a él antes que Edward, ¿cuánto tardaríamos en llegar a Maine? 2 días en tren. Helen hizo los cálculos. Faltan 9 días para el 15 de noviembre. Entonces no hay tiempo que perder. Mientras Eleanor partía en tren hacia Maine, Helen tenía otra misión. James Harper. El abogado llegó a la mansión disfrazado de inspector de seguros, como habían planeado. Era más joven de lo que Helen esperaba. Alto, delgado, con ojos que habían visto demasiado dolor para su edad. Helen le mostró todos los documentos, la carpeta de noviembre, los planes de internación, las transferencias de propiedad. James revisó todo en silencio. Cuando terminó, se quitó los lentes y se frotó los ojos. Señora Ashford, necesito ser brutalmente honesto con usted. Helen sintió su estómago hundirse. Este es el caso más peligroso que he visto en mi carrera. Y mi carrera apenas está comenzando. Se puso de pie. Caminó hacia la ventana. Edward Ashford tiene conexiones que yo no tengo. Dinero que yo no tengo. Poder que yo nunca tendré. Si tomo este caso, me convertiré en enemigo de la mitad de Boston. Se volvió hacia Helen. Y probablemente perderé. Helen sintió lágrimas quemando sus ojos.
pero no las dejó caer. Entiendo. Gracias por su tiempo, señor Harper. James la miró durante un largo momento. No terminé. Volvió a sentarse. Iba a decir, probablemente perderé. Pero mi hermana tampoco tenía ninguna posibilidad, y nadie luchó por ella. Nadie siquiera lo intentó. Abrió su maletín. Así que voy a tomar este caso. No porque pueda ganarlo, sino porque si no lo intento, seré exactamente como todos los cobardes que dejaron morir a Margaret. ¿Sacó papeles? Pero necesito que entienda algo, señora Ashford. Esto va a ser brutal. Van a llamarla prostituta, mala madre, histérica. Van a destruir su reputación pública de formas que usted ni siquiera puede imaginar ahora. ¿Y usted? ¿Qué van a decir de usted?, preguntó Helen. James sonrió con tristeza. Que soy un irlandés de baja clase que se aprovecha de mujeres vulnerables. Que soy incompetente. Que soy un buscador de fama. Las cosas de siempre. ¿Y aún así está dispuesto a hacerlo? Señora Ashford, lo único que tengo en este mundo es mi palabra. Y le doy mi palabra de que voy a luchar por usted como si fuera mi propia hermana. Extendió su mano. ¿Trato? Helen estrechó su mano. ¿Trato? Bien, entonces necesito esos libros contables reales, los que él guarda en la caja fuerte. Estoy trabajando en eso, y necesito que encuentre algo más, algo que Edward no espere, un as bajo la manga. ¿Cómo qué? James se inclinó hacia adelante. Todavía no lo sé, pero los hombres como Edward siempre tienen un secreto más grande, algo que protegen incluso más que su reputación. Encuéntrelo, y lo usaremos para destruirlo. Clara Bennett llegó disfrazada de representante de una organización benéfica. Era pequeña, intensa, con ojos que no perdían detalle. Helen la recibió en el salón con té. Señora Ashford, dijo Clara en voz baja, esta historia puede cambiar todo, no solo para usted, para todas las mujeres, pero necesito que entienda el precio. Se inclinó hacia adelante. Cuando publique esto, no habrá vuelta atrás. Su vida se convertirá en espectáculo público. Cada detalle, cada humillación, todo estará en primera plana. Ya estoy humillada, dijo Helen tranquilamente. Al menos ahora será por mis propias decisiones. Clara asintió con aprobación. Pero hay algo más, algo que necesitas saber sobre mí. Sacó un sobre de su bolso. Hace 3 años escribí un artículo sobre corrupción en el departamento de policía. Era cierto, tenía pruebas, pero involucró a personas poderosas. El Globe lo mató. Me amenazaron con despedirme si insistía. Así que lo guardé. Y he vivido con esa cobardía desde entonces. Puso el sobre la mesa. Esta es mi redención, señora Ashford. Esta es la historia que debí haber contado hace 3 años. Pero necesito que entienda, si hago esto, si publico la verdad sobre Edward Ashford, haré enemigos. Enemigos que pueden destruir mi carrera. Tal vez incluso hacerme daño físico. ¿Por qué me cuenta esto?, preguntó Helen. Porque necesito saber que usted también está dispuesta a pagar el precio, que no se va a echar atrás cuando las cosas se pongan feas. Helen la miró directamente. Señorita Bennett, mi esposo planea encerrarme en un asilo, robarme a mis hijos, darle todo lo que tengo a su amante, y hacerlo mientras Boston aplaude su nombre. ¿Qué podría ser peor que eso? Clara sonrió. Entonces tenemos un trato. Abrió su libreta. Cuénteme todo, cada detalle, cada humillación, cada momento en que lo odió y no pudo decirlo. Y yo voy a escribir la historia que hará temblar a Boston. Helen necesitaba entrar a la caja fuerte. Pasó 3 días buscando la combinación. En cada cajón, cada libro, cada papel suelto. Nada. Entonces, una noche, Edward llegó borracho. Era raro. Edward casi nunca bebía en exceso. Pero esa noche entró tambaleándose, riéndose solo. Helen escuchó desde su habitación cómo subía las escaleras, cómo abría la puerta de su dormitorio, cómo caía en la cama. Esperó 1 hora, luego otra. Cuando estuvo segura de que dormía profundamente, bajó. Entró a su habitación. Edward roncaba. Olía a whisky y a perfume barato. Helen vio su chaqueta tirada en el suelo. Con manos temblorosas, buscó en los bolsillos y encontró una pequeña libreta negra. La abrió. Dentro había números, fechas, nombres. Y en la última página, caja fuerte, 18-06-1890, el día de su boda. Helen sintió náuseas. Incluso la combinación de su caja fuerte era un recordatorio de cómo la había usado. Pero entonces vio algo más. En la página anterior, otra dirección, otro nombre. Propiedad secundaria, 447 Harbor Street.
bajo nombre de Edward Hastings. Helen se quedó helada. Edward Hastings, no Edward Ashford, su nombre de cuando estaba casado con Victoria. Edward tenía una propiedad secreta, bajo su nombre anterior, una propiedad que nadie sabía que existía. ¿Por qué mantendría eso en secreto? ¿Qué estaba escondiendo? Helen copió la dirección, guardó la libreta exactamente donde la encontró y salió de la habitación. Acababa de encontrar el as bajo la manga que James Harper necesitaba. Al día siguiente, Helen y James fueron juntos a Harbor Street. Era un vecindario pobre, cerca de los muelles. No el tipo de lugar donde un duque tendría propiedades. El número 447 era un edificio pequeño, descuidado, con ventanas rotas. ¿Está segura de que es aquí?, preguntó James. Eso dice la dirección. Tocaron la puerta. Nadie respondió. James probó el picaporte. Estaba abierto. Entraron. El interior era oscuro. Olía a humedad y a abandono. Pero había muebles, ropa, señales de que alguien había vivido allí recientemente. Y en la mesa encontraron documentos, certificados de nacimiento, de 3 niños, nombres: Edward Hastings Jr., Margaret Hastings, William Hastings. Fechas de nacimiento: 1885, 1887, 1889. Helen no entendía. ¿Edward tiene más hijos? James revisó los documentos con cuidado. No solo eso. Mire los nombres de los padres. Helen leyó: padre, Edward Ashford. Madre, Victoria Hastings. Estos son los hijos de Edward y Victoria, nacidos antes de que él la internara. Pero, ¿dónde están ahora? James siguió buscando y encontró algo más. Facturas, pagos mensuales, a un orfanato en Nueva York. Dios mío, susurró Helen. Los mandó a un orfanato. Después de encerrar a Victoria, se deshizo de sus propios hijos. Los metió en un orfanato y fingió que nunca existieron. James se sentó, conmocionado. Esto es monstruoso, incluso para alguien como Edward. ¿Pero por qué?, preguntó Helen. ¿Por qué esconder a sus propios hijos? James pensó. Porque si alguien descubría que Victoria estaba viva, sus hijos serían prueba, testigos. Y Edward no podía permitir eso. Así que los borró, como borró a Victoria. Como iba a borrarla a usted. Helen sintió algo más fuerte que rabia. Sintió determinación absoluta. James, necesitamos encontrar a esos niños. ¿Por qué? Porque son la prueba viviente de que Edward es un monstruo. Y porque merecen saber la verdad sobre su madre. James asintió. Voy a contactar al orfanato. Pero Helen, necesita saber. Esto hace el caso mucho más complicado. Y mucho más peligroso. No me importa. Esos niños merecen justicia. Victoria merece justicia. Y Edward merece el infierno. Eleanor regresó de Maine 3 días después. Traía al reverendo Blackwell con ella. El anciano de 83 años estaba frágil, pero su mente era aguda como navaja. Recuerdo perfectamente esa boda, dijo mientras tomaba té en la habitación de Eleanor. Edward Ashford y Victoria Hastings, junio de 1879, 21 años atrás. Fue una ceremonia hermosa. Victoria estaba radiante. Edward parecía enamorado. Hizo una pausa. Pero al mes siguiente, Edward vino a verme. Me pidió que destruyera los registros de la boda. Me ofreció 1000 libras. ¿Por qué?, preguntó Helen. No me lo dijo, pero yo me negué. Los registros de la iglesia son sagrados, no se pueden borrar por dinero. Así que Edward me amenazó. Dijo que haría que me quitaran mi licencia para oficiar bodas, que arruinaría mi reputación. El reverendo miró a Helen con ojos cansados, pero yo ya era viejo. Ya había oficiado cientos de bodas. Una amenaza más no me asustaba. Así que guardé los registros, y cuando me retiré hace 10 años, me los llevé conmigo. Abrió un maletín viejo. Sacó un libro encuadernado en cuero. Aquí está, página 147. El matrimonio de Edward Ashford y Victoria Hastings. Con mi firma, con las firmas de los testigos, con el sello oficial de la iglesia. Le entregó el libro a James Harper. James lo abrió con manos reverentes. Esto es todo lo que necesitamos. Con esto, podemos probar bigamia sin necesidad de Victoria. Edward no puede destruir esto. No puede comprarlo. No puede esconderlo. Miró al reverendo. ¿Testificará en el tribunal? Hijo, vine desde Maine específicamente para eso. He esperado 21 años para ver justicia. No voy a morir sin verla. Mientras tanto, James había logrado rastrear a los hijos de Victoria. Edward Jr.,
ahora de 16 años, trabajaba en el orfanato. Margaret, de 14, era lavandera. William, de 12, estaba enfermo de tuberculosis. James los trajo a Boston en secreto. Cuando Helen los conoció, casi lloró. Edward Jr. tenía los ojos de su madre, la misma nariz, la misma barbilla. ¿Nuestra madre está viva?, fue lo primero que preguntó. Sí, dijo Helen, y vamos a hacer que su padre pague por lo que le hizo, por lo que les hizo a ustedes. Margaret, la niña de 14 años, tenía lágrimas corriendo por su rostro. Nos dijeron que había muerto, que nuestro padre también había muerto. Nos dijeron que éramos huérfanos. Mintieron, dijo James. Su padre está vivo. Y muy pronto, todo Boston sabrá la verdad. William, el niño enfermo, apenas podía hablar, pero agarró la mano de Helen con fuerza. ¿Vamos a ver a mamá? Helen miró a Eleanor. Eleanor asintió. Sí, cariño. Vamos a traerla de vuelta. 10 de noviembre de 1900. El día que Edward planeaba internar a Helen, pero Helen actuó primero. A las 8 de la mañana, vistió a Thomas y Charlotte. Vamos a casa de tía Eleanor. Thomas, de 8 años, la miró con ojos serios. Mamá, ¿qué va a pasar? Helen se arrodilló frente a él. Hoy, cariño, mamá va a luchar. Va a luchar por ustedes, por mí, por todas las mujeres que nadie escucha. ¿Va a ganar? No lo sé, pero voy a intentarlo. Thomas abrazó a Helen con fuerza. Te quiero, mamá. Eres la persona más valiente que conozco. Charlotte también la abrazó. Yo también, mamá. A las 9, Maggie llevó a los niños a Cambridge. A las 10, James Harper entró al Tribunal Federal con 3 carpetas. Una con pruebas del esquema Ponzi. Una con el registro de matrimonio de Edward y Victoria. Una con los certificados de nacimiento de los 3 hijos escondidos. El juez Matthews, el amante secreto de Eleanor, aceptó el caso, no porque Eleanor se lo pidiera, sino porque las pruebas eran irrefutables. A las 11:30, emitió orden de arresto. A las 12, Clara Bennett publicó edición especial del Boston Globe. La portada decía, el duque, que borró a su familia, bigamia, hijos escondidos y el plan para destruir a su segunda esposa. 3 fotografías, Edward Ashford, Victoria Hastings, y los 3 niños del orfanato. En 2 horas, todo Boston lo sabía. Edward llegó a la mansión a las 5 de la tarde. Había visto los periódicos. Sabía que todo estaba perdido, pero aún tenía rabia. Encontró a Helen en la biblioteca. ¿Qué hiciste? Su voz era mezcla de furia y pánico. Helen cerró el libro que estaba leyendo. Sobreviví. Destruiste todo. A la familia. A los niños. Helen se puso de pie. Y por primera vez en 10 años, no tuvo miedo. No, Edward. Tú destruiste todo. Destruiste a Victoria. Destruiste a tus propios hijos. Me destruiste a mí. Yo solo expuse las ruinas. Edward la agarró del brazo. Te arrepentirás de esto. Haré que... La puerta se abrió. 3 policías entraron. Edward Ashford está arrestado por bigamia, fraude, abandono de menores y conspiración para internación ilegal. Edward los miró con incredulidad. ¿Saben quién soy? Sí, señor. Por eso estamos aquí. Mientras lo esposaban, Edward miró a Helen una última vez. Y en sus ojos, Helen no vio arrepentimiento, solo odio. Esto no termina aquí, susurró mientras lo llevaban. Pero Helen sabía la verdad. Sí terminaba. Aquí, ahora, porque Edward ya no tenía poder sobre ella. El juicio duró 12 días. Toda la élite de Boston estaba presente. James Harper presentó cada prueba, cada documento, cada testigo. El reverendo Blackwell testificó sobre la boda. Maggie testificó sobre Victoria. Los 3 hijos testificaron sobre el orfanato. Clara Bennett escribió sobre cada día del juicio. Y Helen testificó durante 4 horas sobre 10 años de humillación. La defensa de Edward intentó destruirla. La llamaron vengativa, histérica, mentirosa. Pero James tenía hechos, números, pruebas. El jurado deliberó 4 horas. Veredicto: culpable en todos los cargos. Sentencia: 20 años de prisión. Restitución completa. Pérdida de todos los títulos. Edward fue llevado esposado mientras la sala estallaba en murmullos. Helen se quedó sentada, y por primera vez en 10 años, respiró libre. Colette Beaumont fue deportada a Francia. Dio a luz al hijo de Edward en París. Sin medios para criarlo, lo entregó en adopción. Volvió a cantar en cabarets. Murió de tuberculosis en 1908.
Tenía 32 años. El Dr. Whitmore huyó a Canadá antes de ser arrestado. Murió alcohólico en 1909. Maggie Doyle murió en paz en abril de 1901. 2 meses después de testificar, sus últimas palabras fueron: «Finalmente hice lo correcto». Helen pagó el funeral completo. Visitaba su tumba cada año. Edward murió en prisión en 1904. Ataque cardíaco. Tenía 53 años. Nadie lloró. 2 meses después del juicio, Victoria Hastings fue liberada legalmente del sanatorio. Eleanor la trajo de vuelta a Boston. Helen la esperaba en el muelle, con los 3 hijos de Victoria. Cuando Victoria bajó del barco, casi no podía caminar. 16 años internada la habían debilitado, pero cuando vio a sus hijos, algo en ella despertó. Edward, Margaret, William. Edward Jr. corrió hacia ella. Margaret también. William, todavía débil, caminó despacio. Se abrazaron en el muelle mientras la gente pasaba, y Helen, observando desde lejos, lloró, porque eso era justicia, eso era redención. Una familia destruida, reunida. Victoria se acercó a Helen después. «Gracias», dijo simplemente. «No me agradezcas. Esto debió haber pasado hace 16 años, pero pasó ahora, y eso es suficiente». Victoria le dio algo, un sobre. «Tu prima me dijo que estás luchando por la custodia de tus hijos. Esto es mi testimonio, sobre Edward, sobre lo que hace a las mujeres, sobre cómo manipula el sistema. Úsalo, y gana». Helen tomó el sobre. «¿Qué harás ahora?» Victoria miró a sus hijos. «Voy a recuperar el tiempo perdido, voy a conocer a mis hijos, y voy a asegurarme de que ninguna otra mujer sea encerrada por decir la verdad». Se mudó a Italia con sus 3 hijos. Escribió sus memorias. Se convirtió en activista, y nunca volvió a América. Pero ella y Helen se escribieron cartas hasta el día en que Victoria murió, en 1932. 2 sobrevivientes, 2 guerreras, amigas hasta el final. El tribunal inicialmente otorgó custodia temporal a la familia Ashford. La tía de Edward argumentó que Helen era inmoral, que había destruido la reputación familiar. James Harper luchó, apeló, usó el testimonio de Victoria, las cartas de otras mujeres agradeciendo a Helen, los testimonios de los hijos de Victoria diciendo que ella les había salvado. Pero las leyes eran claras. Los hijos pertenecían al padre, y en ausencia del padre, a su familia. Helen estuvo a punto de perder. Entonces Thomas hizo algo que nadie esperaba. En el tribunal, frente al juez, se puso de pie. «Quiero vivir con mi madre». El juez lo miró. «Eres muy joven, hijo. Tengo 8 años. Sé lo que quiero. Mi padre nos ignoraba, nos trataba como objetos. Mi madre nos ama, y quiero estar con alguien que me ama». Charlotte, de 6 años, se puso de pie también. «Yo también quiero estar con mamá». El juez hizo una pausa. «¿Entienden que vivir con su madre podría significar vivir con menos dinero? ¿En una casa más pequeña? No me importa», dijo Thomas. «Prefiero ser pobre con mamá que rico sin ella». El juez miró a Helen. «Señora Montgomery, ¿tiene medios para mantener a estos niños?» «Sí, su señoría. Recuperé parte de mi dote. Y tengo trabajo como consultora financiera». «¿Y dónde planea vivir?» «En París, con mi prima, lejos de Boston, lejos de los recuerdos». El juez deliberó. Al final, dictaminó: custodia compartida. Los niños pasarían el año escolar con Helen, veranos con la familia Ashford. No era victoria completa, pero era más de lo que muchas mujeres conseguían, y era suficiente. Una semana antes de partir a París, Eleanor le confesó algo a Helen. El juez Matthews descubrió todo. Helen se quedó helada. ¿Qué? Uno de los abogados de Edward investigó. Encontró cartas, pruebas de nuestra relación. Eleanor, lo siento tanto. Pero Eleanor sonrió tristemente. No te disculpes. Él lo manejó de la mejor manera posible. ¿Qué hizo? Se confesó a su esposa. Le contó todo, sobre mí, sobre los 5 años de mentiras. Y ella le pidió el divorcio. Él aceptó, y ahora está renunciando como juez. Helen se sentó, conmocionada. Por esto, por mí, perdió todo. No, dijo Eleanor firmemente. Lo perdió por hacer lo correcto, por finalmente dejar de vivir una mentira. ¿Y ustedes? Eleanor sacó una carta. Me escribió. Me pidió que me casara con él, que empezáramos de nuevo, en algún lugar donde nadie nos conozca. ¿Vas a aceptar? Eleanor miró por la ventana. Le dije que sí, pero con una condición. ¿Cuál?
que primero vaya a París contigo, que te ayude a establecerte, que me asegure de que estés bien. Él aceptó. Esperará. Porque así es el amor real, Helen. Espera, no exige. Helen abrazó a su prima. Te debo todo. No me debes nada. Somos familia. Y la familia se salva mutuamente. París. 15 años después. Helen Montgomery tenía 49 años. Estaba sentada en un café en Rive Gauche, corrigiendo exámenes de sus estudiantes. Era profesora de matemáticas en una escuela para mujeres. También trabajaba como consultora financiera, enseñando a mujeres a proteger su patrimonio. Y había publicado un libro, Invisible, Memorias de un matrimonio falso, traducido a 12 idiomas. Un bestseller en toda Europa. Thomas, con 23 años, era abogado. Trabajaba con James Harper defendiendo mujeres en casos de divorcio. Charlotte, con 21, estudiaba medicina. Quería ser psiquiatra. Eleanor vivía en Londres con el antiguo juez Matthews. Se habían casado en 1902. Eran felices. Victoria había muerto el año anterior, pero sus 3 hijos seguían en contacto con Helen. La llamaban tía Helen. James Harper había visitado París 4 veces en los últimos años. Seguía discretamente enamorado de Helen. Nunca presionó. Helen lo sabía y lo apreciaba, pero no estaba lista. Tal vez nunca lo estaría. Y estaba bien así. Aquella tarde, una joven se acercó a la mesa de Helen, tímida, cerca de 25 años. ¿Señora Montgomery? ¿La que escribió Invisible? Sí. La joven tenía lágrimas en los ojos. Leí su libro 3 veces. Y necesito agradecerle. ¿Por qué? Mi esposo me está destruyendo, como el suyo hizo. Yo pensaba que era mi culpa, que era débil. Pero su libro me mostró que puedo luchar. Helen se puso de pie. Tomó las manos de la joven. Entonces lucha. No porque sea fácil, sino porque mereces una vida que sea tuya. La joven asintió. ¿Duele? Después de ganar, Helen pensó en los 10 años de humillación, en la batalla, en el precio. Sí, duele. Pero ¿sabes qué duele más? Desaparecer, convertirte en una sombra, mirarte al espejo y no reconocerte. Apretó las manos de la joven. Así que sí, duele. Pero es un dolor que te devuelve a ti misma. Y eso es lo único que realmente importa. Esa noche, Helen llegó a su apartamento. Había una carta esperándola. Era de Thomas. La abrió. Mamá, Charlotte y yo hemos hablado mucho últimamente. Durante años, estuvimos enojados contigo. No lo demostramos, pero lo estuvimos. Porque destruiste nuestra familia. Porque nos obligaste a elegir. Porque hiciste que nuestro apellido fuera sinónimo de escándalo. Pero ahora, viendo el mundo, viendo cómo los hombres tratan a las mujeres, cómo la sociedad espera que ellas desaparezcan, finalmente entendemos. No destruiste nuestra familia, mamá. Papá ya lo había hecho. Tú solo te salvaste a ti misma. Y al hacerlo, nos enseñaste algo invaluable. Nos enseñaste que el amor nunca debería exigir que desaparezcamos, que la dignidad vale más que la reputación, que decir la verdad, aunque duela, es mejor que vivir una mentira. Charlotte es médica por ti, porque vio lo que casi te hicieron, y quiere proteger a otras mujeres. Yo soy abogado por ti, porque vi cómo luchaste, y quiero luchar por otras como lo hiciste tú. Somos quienes somos gracias a ti, y estamos orgullosos, orgullosos de ser hijos de Helen Montgomery, la mujer que se negó a ser invisible. Te queremos, mamá, siempre. Thomas y Charlotte. Helen leyó la carta 3 veces, luego la sostuvo contra su pecho, y lloró, pero no de tristeza, de alivio absoluto, porque sus hijos finalmente entendían. Helen se acercó a la ventana de su apartamento. París brillaba abajo. Luces, vida, libertad. Se miró en el reflejo del vidrio y reconoció a la mujer que la miraba de vuelta. No era la niña ingenua que se casó a los 24. No era la sombra que se convirtió durante 10 años. Era alguien nuevo, forjado en el dolor pero no destruido por él. Era Helen Montgomery, matemática, escritora, profesora, madre, sobreviviente, libre, libre para ser ella misma, sin disculparse, sin encogerse, sin desaparecer. Tomó su diario y escribió: Hoy recibí una carta de mis hijos. Me dijeron que están orgullosos de mí. Durante 15 años me pregunté si había sido egoísta, si debería haber soportado más. Pero ahora sé la verdad. No puedes dar lo que no tienes. No puedes enseñar amor propio si estás rota. Edward intentó hacerme invisible, pero descubrí algo. La invisibilidad solo funciona si lo permites. Y yo decidí ser vista.
No como la esposa de alguien, no como la madre de alguien, como yo, Helen Montgomery. Y eso fue suficiente. Cerró el diario, miró por la ventana una última vez y sonrió, porque finalmente, después de tanto tiempo, estaba en casa, no en un lugar, en sí misma. Esta fue la historia de Helen Montgomery Ashford, una mujer que perdió 10 años en un matrimonio que la borró lentamente, pero también la historia de cómo encontró fuerza donde creía que solo había debilidad, de cómo el silencio, cuando es impuesto, mata, pero cuando lo rompes, libera, de cómo a veces la única forma de salvarte es convertirte en alguien que nunca imaginaste ser. Helen no fue salvada por un hombre, no fue rescatada por un héroe, se salvó a sí misma, con ayuda de otras mujeres que también habían sido silenciadas, y decidieron gritar. Su historia no es solo de 1900, es de hoy, de todas las mujeres que alguna vez se miraron al espejo y no se reconocieron, que se preguntaron, ¿en qué momento me perdí? Y decidieron, pero puedo encontrarme de nuevo, porque al final, esta no es una historia sobre matrimonio o divorcio, es sobre identidad, sobre poder, sobre el derecho de existir en tus propios términos, y sobre el hecho de que nunca es demasiado tarde para elegirte a ti misma. Si esta historia te emocionó tanto como a mí al crearla, ayuda a nuestro pequeño equipo suscribiéndote al canal y dejando tu like. Cada suscripción, cada like nos inspira a seguir creando historias de calidad como esta. Y cuéntame en los comentarios, ¿en qué momento dejaste de ser tú? Y más importante, ¿estás listo para encontrarte de nuevo? Gracias de corazón por estar aquí. Esta fue La Ventana de Otoño, cuando el silencio se rompió y la mujer invisible finalmente fue vista.